Bienvenidos al curso de orientación en consejería en salud mental a niños, niñas y adolescentes y a los cuidadores de estos y ellas. Mi nombre es Edson Pacheco. El tema que vamos a comentar el día de hoy es manifestaciones de los problemas de salud mental en la adolescencia. Yo soy psiquiatra de niños y adolescentes y trabajo en el Hospital Goyeneche de la ciudad de Arequipa. Bueno, entonces empecemos con esta pequeña charla, aunque pequeña pero muy importante, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy día es las principales o las más frecuentes manifestaciones clínicas de los más frecuentes problemas de salud mental en adolescentes, perdón, en adolescentes. Am, ¿Cuáles son estos más frecuentes problemas de salud mental? Dentro de esos tenemos varios, de hecho. Tenemos los trastornos afectivos, que incluyen la depresión y el trastorno bipolar. Los trastornos de ansiedad, que son varios, hay varios tipos de trastornos de ansiedad, pero vamos a hablarlos como se presentan en realidad en general, las cosas que tienen en común. Los trastornos de conducta, que también son varios. Dentro de estos, por ejemplo, está el trastorno por déficit de atención, el trastorno disocial y otros. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas que tienen en común. También los trastornos por consumo de sustancias, que ya se empiezan a ver en la adolescencia, los trastornos psicóticos, que no son tan frecuentes, pero sí es algo importante de reconocer. Y algo importantísimo que también se ve en adolescentes, y sobre todo por la gravedad de estas, son las manifestaciones clínicas de aquellas conductas autolesivas o suicidas. Cuando acabemos la sesión, buscamos que todos ustedes puedan conocer las principales manifestaciones clínicas de los trastornos mentales más frecuentes en la adolescencia. Bueno, entonces empecemos con la depresión, que es uno de los más frecuentes, ¿sí? Depresión, aquí sí quiero hacer la aclaración, es todo un trastorno, es un complejo de manifestaciones que involucra emociones, estado de ánimo, conductas, pensamientos, que se presentan la mayor parte del tiempo, durante algún tiempo, al menos 2 semanas, si no mucho más, y que realmente puede llegar a ser bastante incapacitante. Como que, por supuesto, como con todo hay grados, ¿no? Pero puede llegar a ser muy incapacitante, no te deja estudiar, no te permite tal vez tener buenas relaciones con tus compañeros o profesores, y también es un factor de riesgo para otros problemas, por ejemplo, de suicidio. Entonces, de ahí que es importantísimo también conocer cómo es que usualmente se presentan adolescentes. Entre las principales manifestaciones clínicas, o de las más frecuentes, por ejemplo, tenemos que ha perdido el interés en las cosas que solía disfrutar. Una pérdida del disfrute, es decir, que las cosas que antes a mí me causaban placer o disfrute hacerlas, ya no se siente igual. Si antes me gustaba, no sé, pintar, dibujar, bailar, ya no siento ese placer al hacerlo. Em, Luego, otra manifestación frecuente es que sienten poca energía para hacer las cosas. Si se imaginan el punto anterior, este también tiene mucho sentido, ¿no? No disfruto las cosas y tampoco tengo como ganas de hacerlas. Es como que estuviera en un estado en como que hubieran quitado las baterías. Entonces puedo estar tal vez la mayor parte del tiempo descansando o desear estar en la cama. Y no es que realmente desee estar en la cama, sino es de que no tengo energía para hacer otra cosa más. O por ejemplo, que duerman demasiado o duerman muy poco, o que parezca tener sueño durante el día. Los trastornos o las manifestaciones en las alteraciones del sueño son bastante frecuentes en la depresión. En otras cosas más, sí, pero en la depresión por supuesto que sí. Por ejemplo, tardo en dormirme, ¿ya? O por ejemplo, ya me duermo, pero me despierto una o varias veces durante la noche, y no solo por ir al baño, ¿no? Sino simplemente porque me despierto. Y dentro del despertarme, pues puedo despertar tal vez con mucha ansiedad o miedo o con pesadillas. Y claro, si es que he dormido poco, al día siguiente voy a tener tal vez mucho sueño. Al revés también puede pasar, tampoco no es tan frecuente en depresión, pero sí puede ser de que en realidad, al contrario, tengo mucho más sueño, duermo mucho. Pasan más tiempo solos y evitan las actividades sociales con amigos o familia. Es como ya, como no tengo placer o energía para hacer las cosas, pues puedo estar tal vez más tiempo estando solo. Repito, no es que yo necesariamente lo quiera, sino es que no tengo energía para hacer otras cosas más. Algo que también es frecuente dentro de la depresión,
No es un síntoma específico de la depresión, pero sí es frecuente encontrarla porque está asociado a otros. Es que un adolescente pueda hacer dieta o ejercicio en exceso, o restringir muchas calorías o nutrientes, mucho miedo a aumentar de peso. Esto tal vez ya va más relacionado a problemas de conducta alimentaria, pero la depresión puede llegar a ser un factor de riesgo para desarrollar estas. Por eso es algo que tenemos que tener en cuenta o buscarlo cuando estemos pensando que pueda haber depresión. Y no hay problema en preguntarlo, ¿ah? No hay problema en preguntar si existan ninguna de estas, alguna de estas manifestaciones en los adolescentes. De hecho, es peor no hacerlo. Dentro de depresión, como factor de riesgo a conductas autolesivas o hasta suicidas, tipo cortarse, arañarse, quemarse la piel, también es algo importante de preguntar. Si hay depresión, hay que preguntar esto. No solo comportamientos, sino también pensamientos, ideas suicidas. Algunos has pensado, deseado nunca, no volver a despertar, o nunca haber nacido, o que te traiga la tierra, o desear morir, ¿sí? O algunos los planificado. Otra cosa que sucede en depresión es de que aumenta el riesgo de otras cosas, por ejemplo, consumo de sustancias. O si ya las hacía, como que puede incluso aumentar su consumo, por diferentes razones, ya, por ejemplo, para ya no sentir el dolor de lo que ya siento, o buscar la compañía de otras personas que me entiendan y casualmente también ellas pues, consumen sustancias. Entonces fuman, beben alcohol o consumen drogas. Participan en comportamientos riesgosos o destructivos solo o con amigos. Por ejemplo, como que ya no me importa toda la vida y ya no me importa, por ejemplo, ponerme en riesgo. Deportes muy extremos o desafiar a autoridades o irme a lugares que ya son peligrosos y hacerlo a propósito. Tener pensamientos suicidas es algo que siempre debemos buscar. Les decía al inicio de esta diapositiva de que la depresión no es igual a tristeza, pero la tristeza realmente es algo muy frecuente dentro de la depresión. Entonces uno puede estar triste o triste, ¿no? O la mayor parte del tiempo. Ahora, otro de los trastornos afectivos es el trastorno bipolar o manía. Este no es tan frecuente como la depresión, ¿sí? Pero sí puede llegar a ser bastante riesgoso, ¿ya? Porque es como que dentro de un estado de ánimo ya en este caso elevado, puedo yo ser más impulsivo y hacer cosas dentro de este estado que terminen lastimándome a mí o a otros. El trastorno bipolar se refiere a eso, como una variación entre un estado de ánimo elevado o manía o hipomanía y un estado de ánimo bajo, como es el trastorno depresivo, la depresión. La depresión ya la conocemos, aquí solo vamos a mencionar en todo caso lo que son las manifestaciones de la manía. Eso, como mi estado de ánimo está más elevado, siento más energía o siento que puedo hacer más cosas. Tengo como dificultad para pensar. Aquí los pensamientos pueden llegar a hacerse muy acelerados, muy rápidos. Puedo sentir que me vienen las ideas muy rápido, pero tan rápido que como que me es difícil hasta controlarlas. Esto se manifiesta, por ejemplo, muchas veces en el lenguaje. Las ideas no se ven, pero el lenguaje sí se llega a percibir. Entonces puedo hablar mucho, hablar muy rápido, ser muy locuaz, aumentar incluso el volumen de mi tono, el volumen de mi voz, ¿sí? Euforia, como una manifestación emocional, ¿no? Una sensación bastante de mucha expansión de mi estado de ánimo. Funcionamiento académico y ocupacional deteriorado. Este son interesantes, ¿sí? Porque uno diría, pues si tengo más energía para hacer las cosas o me siento más eufórico, pues probablemente pues podría estudiar mucho mejor y trabajar mucho mejor. Sí, uno podría pensar eso, pero la verdad de las cosas es que cuando uno está en un estado tan extremo como es la manía, de hecho, los pensamientos llegan a ser tan acelerados y tan confusos que mi rendimiento en la escuela o en otras actividades puede verse mermado, ¿sí? Insomnio, ahora más que insomnio, como no poder dormir, es tal vez no sentir la necesidad de dormir. Mi cuerpo está en un estado de tanta energía que tal vez no tengo la necesidad de dormir, entonces duermo menos, ¿no? O no me siento tan cansado. Mayor comportamiento de objetivos como que estoy buscando cosas, proyectos, y por ejemplo en la noche en las que no duermo, mi mente está en eso, buscando cosas, proyectos por hacer. Una manifestación que se ve en adolescentes y también en niños, pero en adolescentes es algo que tenemos que buscar y que se ve, es la irritabilidad, como que ando enojado, muy sensible a cosas que pueden estar pasando y me enojo muy rápido. Ya, eso es ser o estar irritable. En trastorno bipolar es algo que hay que buscar, ¿ya? Igual, si existiera irritabilidad de cualquier manifestación en cualquier adolescente, siempre es bueno buscar qué puede estar ocurriendo detrás de ello. La habilidad del estado de ánimo, como que este puede cambiar muy rápido. Me enojo muy rápido o tal vez me entristezco muy rápido.
o me alegro muy rápido, ¿no? Ante el más mínimo estímulo. Como la mente está tan acelerada, es muy fácil que me distraiga. Entonces, un pensamiento o cosas que ocurren ahí me, pues, me tienen muy distraído. La mayor parte de esas manifestaciones en realidad ocurren, están presentes la mayor parte del tiempo. O sea, no es como que yo un día estoy bien en la mañana y de repente me dan una mala noticia y estoy irritable, pero en la tarde se me pasa y estoy tranquilo otra vez. No es así en el trastorno bipolar. Por ejemplo, en el estado de manía este suele durar mucho más tiempo, ¿sí? Eso es algo que hay que también buscar, como que uno se sienta así la mayor parte del tiempo. Algo que no es tan frecuente, pero también aparece y en adolescentes puede llamar mucho la atención es la hipersexualidad, ¿sí? Hipersexualidad en adolescentes puede deberse a un millón de factores ya, pero la hipersexualidad también puede deberse a cuadros bipolares o de estado de manía. Em, También es importante tal vez también tenerlo en cuenta si es que está presente. Y cuando la manía llega a ser tan intensa o tan importante, puede uno incluso cruzar determinado umbral y aparecer alucinaciones, ilusiones. Escucho voces, esas son alucinaciones, por ejemplo, o ilusiones es pensamientos que no son, o sea, ideas o creencias que a pesar de la evidencia igual uno se las cree. Tipo, yo soy lo mejor que le ha pasado a la humanidad, soy el ser más, soy una bendición traída por Dios para el mundo, o cosas así, tal vez probablemente muy grandilocuentes esos pensamientos, muy rígidos, es algo como que a pesar de la evidencia no creo yo otra cosa. La ansiedad es un grupo de trastornos, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, de fobia social u otros más que son, bueno, también son relativamente frecuentes en adolescentes. Pero, ¿qué podrían tener en común la mayoría de estos u otros trastornos que también tengan ansiedad dentro de ellos, como por ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo, u otros más? ¿Qué podríamos encontrar y qué podríamos, de hecho, preguntar o buscar? Por ejemplo, la ansiedad, todos creo que reconocemos cómo es la emoción llamada ansiedad, cómo se siente, aunque es cierto que cada persona puede vivirla a su manera, pero al ser una emoción desagradable, puedo yo intentar evitar hacer cosas que podrían hacer que empeore mi ansiedad. Tipo, si yo siento ansiedad en la escuela o por la gente o los compañeros que hay allí, pues voy a tratar de evitar la escuela, tratar de no ir o me sentiré muy mal cuando tenga que ir a la escuela, ¿no? O lloraré antes de ir a la escuela, ¿ya? O trataré de evitar, por ejemplo, exponer en público, u otras más, ¿no? Evitar cosas, o evitar fiestas, ¿no? Si es un tema más social. Síntomas somáticos, la ansiedad es bastante frecuente que se asocia a manifestaciones físicas, dolores de cabeza, dolores de estómago, de abdomen, ¿ya? Náuseas, vómitos, dolores musculares, aunque los primeros son los más frecuentes. También los problemas del sueño, alteraciones del sueño pueden verse en los problemas de ansiedad. Tipo, tardo en dormirme o estoy con la mente pensando en un montón de preocupaciones o problemas. También me puedo despertar en medio de la noche. Como que busco consuelo, busco ayuda o tengo mucha necesidad de hacerlo, ¿ya? Esto en realidad no es tan necesariamente tan malo si es que lo que yo estoy buscando es ayuda. Hay chicos que en realidad no lo manifiestan y como que guardan o interiorizan mucho la ansiedad y no le expresan. Pero sí, un chico que sí le exprese puede estar buscando mucha ayuda o aprobación, sobre todo de personas importantes para él o ella. Por supuesto, también afecta el rendimiento, puede haber irritabilidad, es algo frecuente en los diferentes trastornos o problemas de salud mental en adolescentes, me enojo muy rápido, desafío a la autoridad. Problemas de alimentación también podríamos llegar a encontrar acá, como poco o como mucho. Mucha gente dice, ¿no? Que cuando tiene mucha ansiedad, como que tiene más hambre. Y no necesariamente es hambre como tal, sino un deseo de comer más, porque ese deseo de comer más puede que haga que se me baje la ansiedad o me sienta mejor. Entonces, como más para sentirme mejor o no sentirme tan mal. Ya, entonces eso también es importante de buscar, cómo es el tema de la alimentación. Pensamientos o comportamientos suicida, por supuesto que también podemos encontrarlo en los trastornos de ansiedad. Am, la mayor parte del tiempo los trastornos de ansiedad como que se encuentran en todas las áreas de la vida de una persona, ¿no? Casa, escuela, amigos, solo, pero también pueden ser aislados, como por ejemplo mi ansiedad solo cuando estoy expuesto a situaciones en las que puedan juzgarme, como una exposición o una fiesta, o ansiedad antes de ir al colegio o antes de ir a determinado lugar. Eso también es bueno preguntar, ¿sí? Pues, también para saber qué hacer. Manifestaciones de los trastornos de conducta. Ese también son problemas relativamente frecuentes en adolescentes. Problemas de conducta nosotros denominamos aquellas cosas que otras personas pueden ver, cosas que el adolescente hace o en todo caso deja de hacer.
¿sí? Por ejemplo, uno puede estar muy activo, me muevo excesivamente, como que tengo dificultad para mantenerme sentado, o hablar mucho, o siento, aunque sea la sensación de no poder estar quieto. En niños, por ejemplo, esto es más frecuente, es relativamente frecuente el trastorno por déficit de atención, de atención e hiperactividad. En adolescentes que ya son más grandes, tal vez no hay mucha hiperactividad, pero el deseo tal vez de estar en movimiento, ese sí puede permanecer. Como existe esto, pues puedo estar muy inatento, ¿no? Me distraigo muy fácil, ¿no? Como me distraigo fácil, las tareas las tardo mucho más en terminarlas, ¿no? Las empiezo, me distraigo, luego sigo, me distraigo, o tal vez ni siquiera las empiezo. Estoy muy impulsivo, no mido riesgos, entonces puedo hacer cosas sin reflexionar. Las hago por hacer. Juegos, apuestas, videojuegos, entre otras cosas más. Comportamiento repetido y continuo que perturba a otros. Por ejemplo, rabietas frecuentes, cruel con animales, desobediencia grave, persistente. Aquí ya veríamos un adolescente que tal vez otras personas podrían calificar como que es una frase muy frecuente, como que se porta mal, ¿ya? Miento, tomo cosas que no son mías, hago rabietas, parezco cruel con mis hermanitos o con los compañeros o con mascotas. Cambios súbitos en la conducta o en las relaciones con sus compañeros, incluido el aislamiento y la ira. Sí, como que rápidamente pues cambia mi conducta o me enojo muy rápido. Discute o desafía o se niega a cumplir los pedidos o reglas de los, más que solo de los adultos, sino de las autoridades en general, ¿sí? Los desafíos sin un motivo aparente o sin una justificación aparentemente válida, discuto mucho, o como que busco dar la contra, irritable o mucho, muy enojado de forma muy extrema, tardo o tengo problemas para congeniar con otras personas, pues claro, ¿no? Si yo estoy presentando todas estas cosas, puede que no a muchas personas yo les caiga bien, lo cual en realidad tal vez solo empeora las cosas. Mucha belicosidad, acoso, como mucha agresividad, o a propósito estoy tal vez molestando, entre comillas molestando, o acosando a otras personas. Es como si, no en todos los trastornos de conducta, pero en varios chicos con este problema, pues es como que realmente no me importase o no sintiera dolor en el hecho de que otras personas podrían verse afectadas por mi comportamiento o mi conducta. Por tanto, por ejemplo, es muy fácil que yo pueda destruir propiedades ajenas por diferentes motivos. Estoy muy enojado o quiero lograr algo en beneficio mío. Y por tanto, pues también puedo tal vez robar o mentir muy frecuentemente, me va a faltar de la escuela, fugarme del hogar, ya sin sentir dolor por lo que otras personas puedan pasar por ello. En el caso de los trastornos de sustancias, esto es muy frecuente en el adolescente. En adultos, por supuesto, también, pero en adolescentes puede llegar a ser distinto o algunas de las manifestaciones precisamente por su etapa de vida, ¿ya? El cuerpo aún está en desarrollo y puede metabolizar de una manera distinta las sustancias, las drogas, a diferencia de personas ya mayores. Entonces, puede que tengamos algunas manifestaciones muy particulares en este caso. Por supuesto, cada sustancia puede tener sus propias manifestaciones, ¿no? El alcohol, cocaína, marihuana, u otras más pueden dar manifestaciones muy particulares, pero vamos a hablar de cosas bastante generales ahora, nada más. Por ejemplo, si yo estoy consumiendo de forma aguda, es decir, recientemente, o acabo de hacerlo, por supuesto van a haber cambios en el estado de ánimo, mucha relajación, o mucha cólera, o mucha ansiedad, o mucho deseo de moverme, mucha actividad, la percepción, ¿ya? Cómo yo percibo el mundo, cómo yo veo las cosas, cómo yo las siento. Incluso ya yendo a otro tema, ¿no? Ilusiones o alucinaciones, escucho cosas o veo cosas que no están allí o las percibo diferente. Los pensamientos y, por supuesto, el desempeño psicomotor, en cómo yo me muevo, ¿no? Aquí es medio obvio, ¿no? Una persona, por ejemplo, en ebriedad, pues va a estar más inestable en sus movimientos o en su coordinación. En adolescentes realmente es frecuente el consumo de varias sustancias, no solo de una. Ya, por eso es que los síntomas pueden mezclarse, alcohol, tabaco u otras más, ¿no? Como marihuana. El tema es que cuando ya hablamos de trastorno como tal, ya no solo es un brindis en alguna fiesta X, sino que ya cuando ya es un trastorno es porque ya está habiendo o existiendo un deterioro en el funcionamiento, por ejemplo, psicosocial, o sea, con otras personas, o en cómo yo me siento conmigo mismo, o que estoy buscando mucho la sustancia, ¿ya? Y eso afecta a mis relaciones con la familia, con los compañeros, problemas legales, con la policía, con la autoridad, escolares, lo que fuera, ¿no? O que por consumir me pongo en riesgo también, ¿no? Hay complicaciones ya en cómo el cuerpo manifiesta estos problemas, por ejemplo, en la tolerancia y la abstinencia. Tolerancia es que como que la sustancia va perdiendo su efecto, como que mi cuerpo ya la tolera más
y necesito más sustancia con el tiempo para sentir el mismo efecto. Eso es tolerancia. Y abstinencia es como cuando corto la sustancia y mi cuerpo lo siente. O sea, dejo de usarla y mi cuerpo lo siente, como que le falta. Y puede haber ansiedad, temblores, insomnio, irritabilidad. Y eso no se baja hasta que, o bueno, pase el tiempo y eso vaya desapareciendo, o me dé un tratamiento, o vuelva a consumir. De hecho, ese es un factor frecuente para volver a consumir. ¿Sí? Me siento tan mal cuando dejo de consumir que vuelvo a hacerlo para no sentirme mal. Y eso puede ser grave porque ya estamos hablando ya en esos casos de un grado de dependencia de la sustancia, una dependencia física. Uso compulsivo, es decir, a menudo se toman cantidades mayores durante un periodo más largo de lo previsto, ¿no? Uso más de la sustancia, de lo que uno normalmente esperaría. Gran cantidad de tiempo para obtener la sustancia o recuperar sus efectos. Ya hablando del tema psicosocial, ¿no? Digo, por ejemplo, falto a clases para consumir la sustancia o porque estoy resaqueado, pues falto a clases o al trabajo. Ya, o tomo mucho tiempo, o dinero, o recursos para conseguir la sustancia, ¿no? Lo que la plata para, no sé, para mi colegio, mi universidad, la gasto en conseguirla. O presto, me presto plata, o vendo cosas. Y algo frecuente es que minimizan las consecuencias, ¿no? Que yo lo puedo controlar, que yo puedo con esto y demás. Y les decía que las manifestaciones pueden diferir de los adultos más grandes por su desarrollo. Por ejemplo, tolerancia y abstinencia tal vez no es tan frecuente en adolescentes. Sí, puede pasar, pero eso es más frecuente usualmente en adultos. Am, pero si bien es cierto, por otra vez el metabolismo, los síntomas de abstinencia de alcohol no son tan frecuentes en adolescentes, pero sí puede haber otras cosas debido al consumo en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, que borro cinta, ¿no? O he olvidado una parte del tiempo en el que estaba tomando alcohol, ¿sí? Y cuando ya estoy intoxicado por la sustancia, puede haber alteraciones en el comportamiento o conducta sexual, ¿no? Puede ser una persona bastante vulnerable también en estas situaciones y tener más riesgo de ser agredido por otras personas, lo cual también es algo grave. Trastornos psicóticos, repito, no es muy frecuente, pero es bueno que lo sepamos porque pues, podría tocarnos un caso y es bueno saber lo que podría estar sucediendo. A más grande uno es, como refiriéndome a los adolescentes, es más frecuente que uno pueda presentarlo, ¿ya? Y bueno, en realidad básicamente constituye una alteración de la sensación de realidad y puedo tener alucinaciones como escuchar cosas, ver cosas que en realidad no están allí, o delusiones, como dijimos hace un rato atrás, ideas que están muy fuertes, pero que en realidad van más allá de la realidad y no cambian a pesar de las evidencias. Sí, pueden ser causadas por consumo de sustancias, otro tipo de enfermedades o problemas. Y por supuesto que si se presentan, requiere un tratamiento oportuno y rápido porque puede ser rápidamente lesivo para el adolescente o para otras personas, por supuesto, ¿no? Sobre todo el estrés también parte de la familia. Y finalmente, manifestaciones de la conducta autolesiva suicida, que es importante. Todas las cosas que hemos visto, los trastornos pueden ser factores de riesgo para conducta suicida, ¿ya? Entre otros factores familiares que también vamos a tener que preguntar, ¿no? Cómo está el tema en la casa, las relaciones con los miembros de la familia, o temas del pasado, abuso en la niñez. No vamos a preguntar necesariamente eso, pero es importante que sepamos que eso existe, ¿ya? Por ejemplo, si ha habido problemas o maltrato en la niñez, eh, hay mucho estigma para la búsqueda de ayuda, ¿no? Entonces eso también puede complicar o que uno busque ayuda para atender el problema, o miedo a preguntarlo realmente. Entonces, por eso les decía hace un rato, no hay problema en preguntarlo, está bien poder preguntarlo, no es que lo preguntemos y vamos a hacer que una persona cometa suicidio, ¿no? Por preguntar, ¿no? Al menos, ya. Vamos a buscar si hay en depresión, otros problemas, vamos a buscar ideas o conductas suicidas. Y conductas suicidas puede ser muchas, me corto, me araño, me tomo muchas pastillas, voy al puente, miro el vacío, ya, da igual, sea conducta, puedo yo pensar de que tal vez he querido o no querer suicidarme, da igual, una conducta que pueda lastimarme se toma de gravedad igual, ¿sí? Si hay intentos de suicidio previos, también voy a preguntar si ha habido intentos previos, ¿no? Eso me da una idea también de la gravedad. Antecedentes familiares o antecedentes de maltrato o abuso también son importantes como factor de riesgo para las conductas suicidas. ¿Sí? Entonces una persona puede en este caso pensar en el suicidio, solo pensar o hablarlo, o hablar de cómo uno puede suicidarse o lo busca por internet. Ya puedo consumir más sustancias o empezar a hacerlo. Siento que ya falta propósito en mi vida o sentido. Siento mucha ansiedad o preocupación, me siento atrapado. O sea, es como sentir desesperanza. Eso puede ser un factor de riesgo grave para suicidio, ¿ya? Me aíslo a otras personas, ya no busco ayuda, me enfado, me irrito, soy muy imprudente, hago cosas que tal vez no haría si cuidara mi propia integridad, como ya no lo hago, pues lo puedo hacer muy imprudente y por tanto también lesionarme a mí mismo.
y los cambios de humor pueden ser bastante frecuentes. Muy bien. Bueno, en realidad ya son las conclusiones. Los problemas de salud mental en adolescentes pueden tener en común diversas manifestaciones en las ideas, en las emociones, en cómo me siento, en las manifestaciones físicas, por ejemplo, o mi conducta, y que esto afecta realmente diversas áreas de mi vida, mi familia, en la escuela, en la sociedad, en los amigos. Por tanto, uno busca en todas estas áreas y alteraciones, ¿sí? Es importante poder investigar la presencia de estas manifestaciones en todas las áreas de la vida de las personas, de los adolescentes en este caso, y los problemas de salud mental no son excluyentes entre ellos. O sea, una persona puede tener depresión, ansiedad, trastornos psicóticos y consumir sustancias. Por tanto, uno puede buscar realmente todo. Estas son algunas de las bibliografías que hemos utilizado para la presentación de hoy. Repito nuevamente, mi nombre es Edson Pacheco. Me olvidaba, si es que desean alguna pregunta, no, mi correo es edsonpachecos@hotmail.com. Se lee Edson Pachecos, repito, edsonpachecos@hotmail.com. Muchas gracias y hasta, ojalá, Dios quiera, una próxima oportunidad. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.